Lo primero que queríamos hacer es que cada una se presente y diga de dónde viene, su entidad o entidades, y decir brevemente cómo entendemos y cómo vivimos el movimiento feminista cada una. Soy Laura y vengo de Splash Valencians y aparte de ser monitora en una de las sedes de Quart, también participo en la junta directiva. Y para mí el movimiento feminista es sobre todo desaprender y aprender constantemente y estar en un proceso de liberación y libertad, pero sobre todo lo vivo como algo que incluye a todas las personas y sobre todo como sororidad y como aprender de las demás personas y apoyarnos. Yo soy Elena, también vengo de la asociación Splash Valencians y llevo 4 años como voluntaria y monitor en la asociación. Y para mí el movimiento feminista es un movimiento político y social, ¿no?, que cuestiona como el orden establecido durante muchos siglos y lucha para lograr una igualdad de géneros, ¿no? Yo personalmente lo vivo como un estado de lucha, aprendizaje y sororidad. Maite, de la Animeta, de Quart de Poblet. Formo parte de la junta directiva y he sido la presidenta de la Animeta, una asociación por la agricultura ecológica, y yo vivo el feminismo pues con la rama del ecofeminismo, ¿no? Para mí es súper importante y va muy arraigado, muy de la mano, ¿no? La ecodependencia y la interdependencia, y sobre todo ir caminando a construir nuevos imaginarios de escucha, de compartir, de reflexionar y de potenciar, ¿no?, a ejemplos de mujeres y otras nuevas realidades, ¿no?, entre igualdades de género en la que se puedan compartir y andar juntos nuevos caminos, ¿no?, de respeto hacia las personas y hacia nuestro planeta. Y entonces la rama del ecofeminismo yo creo que es súper bonita, ¿no?, para poderla transitar y en ello estar, ¿no? Pues voy yo, si queréis. Yo soy Andrea, estoy en Casas de Juventud, empecé de forma voluntaria, ahora también estoy trabajando, pero es un voluntariado, o sea, es un movimiento de voluntariado, por lo tanto, aparte del trabajo también sigo una parte de forma voluntaria. ¿Y cómo vivo yo el feminismo? Pues de manera diferente a hace unos años, porque lo vivía todo de manera muy grande, las manifestaciones me flipaban, pero la verdad es que ahora me centro más, por supuesto también hay que ir a las manifestaciones y demás, pero me centro más en las cositas más pequeñitas, más del día a día, y sobre todo por mi trabajo y por lo que me gusta en las personas de corta edad, de cómo entienden la sociedad desde los pequeños enfoques de desigualdad de género, pues ir deshaciendo y haciendo, porque nos parece increíble que desde tan pequeñitos y pequeñitas las personas ya tienen cosas muy arraigadas, y se trata de deshacer eso y construir lo antes posible una visión diferente, ¿no? Yo soy Cris y ahora mismo actualmente soy la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, que a nivel autonómico nos encargamos un poco de representar a las entidades juveniles del territorio y a la gente joven. Y bueno, mi entidad base es Splash Valencians, hasta hace nada, pues un año, y toda mi historia asociativa la he vivido sobre todo en Splash Valencians, así que por esa parte me pone muy feliz, la verdad, que se sigan haciendo iniciativas así y que se siga pues promoviendo la participación de mujeres en espacios como este, que yo creo que son muy importantes y que yo creo que está muy relacionado con cómo yo vivo el feminismo. Yo el feminismo lo vivo, aparte de transversalmente en mi vida, lo vivo sobre todo en la vertiente asociativa, ¿no? O sea, lo intento incorporar en todos los aspectos de mi vida, aprendiendo, desaprendiendo también, informándome de todas esas opresiones que hemos vivido a lo largo del tiempo y cómo se relacionan con cosas súper básicas del día a día, ¿no?, que damos por supuesto y que a lo mejor no deberíamos de dar por supuesto. Pero también intento, obviamente, defenderlo y luchar por esa igualdad real en el mundo asociativo, intentar aportar esa visión de perspectiva de género en un espacio como es el asociacionismo, que a veces, por supuesto, que tenemos mucho camino recorrido y no es verdad. Muchas veces
que nos falta hacer esa reflexión de perspectiva de género. Bueno, yo soy Juana López y soy ecofeminista. Formo parte de Escuela de Casas, que es la escuela de formación de la Federación de Casas de Juventud y de otras entidades. Y participo también, soy parte de la Asamblea Feminista 8M al País Valencià. Bueno, para mí el feminismo, junto con la ecología y junto con la cultura de paz, son las ideologías políticas transformadoras más potentes que en este momento existen y que conducen mi utopía personal y colectiva. Y bueno, creo, y además lo creo firmemente, que el poder del feminismo está en la transformación que tienen las personas cuando lo descubren, ¿no? Para mí fue una transformación personal después como imposible de cambiar, ¿no? De mirar hacia otro lugar o de otra manera. Y creo que ese poder transformador también, además de mejorar a las personas individualmente, mejora a la sociedad. Eso es para mí. Vale, pues una vez que ya lo hemos presentado, ¿no? Hemos explicado cómo vivimos y cómo entendemos el feminismo, que es algo tan importante, yo creo que para todas nosotras. Nos gustaría saber si creemos que en los espacios de voluntariado, de asociacionismo en los que estamos o hemos estado, existe una igualdad de género. ¿Qué pensáis? Yo pienso que no. O sea, yo pienso que a ver, quiero decir, me explico. Creo que afortunadamente en los espacios en los que yo he estado hay una sensibilidad especial hacia estos asuntos que hace que partamos de una base en la cual nos replanteamos mucho más las cosas o se tienen en cuenta cosas que en otros espacios no se tienen, como por ejemplo el poder analizarnos como grupo pues yo, por ejemplo, en Splice, cuando participaba en Splice, sí que había esa parte de ser críticas con nosotras mismas, pero aún así, claro que había desigualdades. O sea, yo he formado parte de juntas directivas de entidades desde hace bastante tiempo y a mí se me ha escuchado menos por ser mujer que a la voz de un hombre, por ejemplo. Y dando por supuesto que formamos parte de un sistema en el cual de manera estructural existe esa desigualdad, yo creo que obviamente sí que sigue existiendo. Sí que es verdad que estamos en mejores situaciones, o en los espacios que yo he vivido, esa sensibilidad está más desarrollada que en otras, pero se siguen dando esa clase de comportamientos que a veces no nos damos cuenta y me hace evidente que sigue existiendo la desigualdad. Bueno, yo... Comienza, Juana, dale. Comienzo yo, sí. Yo me siento privilegiada respecto a los espacios que habito, ¿no? Pero aún así creo que la desigualdad es inherente al propio sistema en el que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un modelo, en un espacio capitalista, patriarcal, basado en relaciones de poder entre las personas, con bastante injusticia social, bastante depredador, ¿no? Y por lo tanto considerar que te relacionas en espacios de igualdad pues es un poco inocente. No obstante, creo que sí existe la fuerza transformadora de las personas y que los colectivos son espacios donde se puede trabajar muy bien la igualdad. Vale, ya de por sí las personas que están en todas las asociaciones o de voluntariado en asociacionismo tienen intentan cambiar las cosas, el mundo, pero puede que no todo. Por lo tanto, a la hora de pensar que todos los espacios, asociaciones, espacios de voluntariado son feministas, erramos un poquito. Lo damos muy por hecho cuando muchas veces no es así. De hecho, suelo ver una cosa que me llama bastante la atención, que igual que hace unos años lo raro era encontrar a personas feministas, no era raro, pero no se decía tanto como ahora. Pienso que ahora, si no dices que eres feminista, es como, uy, qué raro. Entonces, hay personas que se lo llaman a sí mismas y lo dan por hecho, o dan por hecho que ciertos espacios son feministas, sin serlo realmente. Entonces, creo que estamos tocando algo peligroso.
y que tendría que cambiar ya, y todos los espacios deberían revisarse, no poner la etiqueta de feministas y ya. Deberían revisarse constantemente. Sí, a ver, yo es que creo que al final es lo que ha dicho Juana, o sea, no podemos afirmar que tenemos espacios con igualdad de género por mucho que no sepamos el discurso cuando en la sociedad no existe esta igualdad real. O sea, es imposible que si no existe en la sociedad lo tengamos en nuestras entidades. Al final yo creo que va un poco porque tenemos ciertos roles que nos han ido enseñando y tenemos tan dentro que es inevitable que los trataremos a nuestros papeles dentro de las entidades o de las asociaciones. Sí, bueno, yo he detectado también mucho el tema generacional, ¿no? Porque quizás sí que te encuentres con ciertas edades que sí que hay más información y que sí que están concienciadas, por así decirlo, pero te topas, ¿no? Al menos en las asociaciones que estoy, ¿no? Dependiendo de la generación, ves que hay mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Que dices, jolines, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo? Y es eso, ¿no? Y luego también, por otra parte, aparte de las distintas generaciones, también la información y formación de las personas que están, ¿no? Muchas veces dices feminismo y ya ataque, ¿no? Tal, pero yo creo que es muchísima falta de información, ¿no? Para que percole, que yo creo que sí que está percolando poco a poco, ¿no? La idea y la sensibilización, pero que aún queda muchísimo por trabajar, ¿no? Ahí estamos. Y luego también muchas veces en el tema de ya no de las tomas de decisiones, sino quien compone, ¿no? Las juntas directivas. En la asociación de la Animeta sí que estamos muy a gusto, porque sí que somos, por ejemplo, ahora la siguiente presidenta es Iser, que también es una mujer, y siempre las juntas directivas sí que ha habido ahí esta fuerza y tal, y muy bien, la verdad es que sí, nos sentimos súper escuchadas y todo lo demás, pero sí que se nota, ¿no? Aunque la presencia esté equilibrada, ¿no? En género, sí que se nota pues eso, que queda mucho por hacer, pero vamos, ahí estamos, ¿no? También. Claro, yo quería comentar, ¿no? Un poco desde mi experiencia, porque sí que es verdad que nos queda mucho por hacer, pero en parte pienso que estando en espacios, ¿no? Que se suelen considerar como progresistas, se da como la falsa creencia de que existe una igualdad, cuando en el fondo no es así, ¿no? Nos queda como mucho camino aún por recorrer. Entonces, me gustaría comentar, ahora que Maite ha comentado, ¿no? Lo de los cargos de la junta directiva y tal, por ejemplo, desde mi experiencia en Splash, mayoritariamente somos mujeres. Tan solo 5 de los monitores son hombres, de ellos 5, 3 participan en la junta directiva y de esos 3, 2 ocupan unos altos cargos. ¿Creéis que esto es casualidad? ¿Viene así establecido? ¿Qué pensáis? Yo creo que no es casualidad. Y antes de hacer esta intervención, sí que me he apuntado una cosa para remarcar que me parece importante. Antes hemos estado hablando un poco de lo de los espacios y demás. Sí que me parece importante hacer la diferenciación entre que en un espacio exista o no desigualdad de género, que creo que todas hemos al final concluido que obviamente, como es algo estructural, sí que se da dentro de nuestras entidades, pero eso no quiere decir que un espacio no sea feminista, que eso también me parece importante. O sea, yo en los espacios en los que he estado de asociacionismo voluntariado, obviamente no ha existido una completa igualdad de género porque no existe, pero sí que todos los espacios han sido feministas. Y eso es muy importante porque que te posiciones como feminista en un espacio también adquieres, al hacerlo, bajo mi punto de vista, ciertas responsabilidades, como por ejemplo la de revisarte, la de dotar de formación a las personas que lo componen y demás. Entonces eso me parecía importante como hacer la diferenciación. Y luego con respecto a eso yo no creo que sea casualidad. O sea, creo que también desde que somos muy, muy pequeños y pequeñas, ¿no? Se nos inculcan diferentes o se potencian diferentes actitudes en los hombres que en las mujeres, y es mucho más difícil encontrarte de repente, en plan, encontrarte a muchas mujeres que tengan
que sean tiradas para adelante, que no tengan una barrera por estar pensando no voy a ser capaz, o que tengan esa la capacidad de liderazgo en el sentido de creérselo, ¿no? Que los hombres. O sea, en los hombres yo veo que es mucho más fácil o que está inculcada esa valentía de hablar en público, de liderar, de tal, porque son capacidades, o sea, son actitudes, perdón, que se les han potenciado desde que son pequeños, mientras que a las mujeres no. Eso por una parte. Y luego por otra parte, que creo que en sí las voces de las mujeres muchas veces están más silenciadas que las de los hombres. Y las opiniones o las maneras de liderar de las mujeres son juzgadas mucho más que las de los hombres, y eso también imposibilita que las mujeres podamos alcanzar, ya no puestos, porque puestos puede ser, pero poder real. Porque hay veces que puedes tener puesto pero no tener un poder real, que eso también pasa mucho. Tal y como comenta Cris, el tema de la confianza en uno mismo, en una misma, tiene mucho que ver con la educación que hayas recibido según tu género, porque tristemente esto sigue al pie del cañón, ¿no? Dependiendo del género que seas, ya no los intentos que haga tu familia, sino toda la sociedad te va a tratar y a educar de una forma diferente, y esto se refleja muchísimo, obviamente, en los cargos del tipo que sean, laborales, asociativos, del tipo que sea. Por lo tanto, esta confianza que se les suele educar a los hombres afecta mucho a la hora de las capacidades que comentaba Cris, la confianza que tienen en sí mismos, el decir, yo puedo hacer esto y nadie me va a juzgar, yo puedo decir esto y nadie me va a juzgar. Y creo que casi todas las mujeres, todas las personas obviamente tienen inseguridades, pero sobre todo las mujeres creo que tenemos bastantes más inseguridades, y eso, el poder ser juzgadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Yo quiero... Sí. A ver, yo entiendo, o sea, estoy de acuerdo en estas aportaciones que habéis hecho, pero cuando Elena, por ejemplo, explica, ¿no?, un poco el porcentaje de personas de sexo masculino y femenino de la entidad y cómo se posicionan en la estructura organizativa de la misma, también quiero aportar otro elemento de reflexión. Las estructuras de poder, todas, independientemente de que sean en entidades, en grupos políticos, en espacios de decisión, en empresas, da igual. Las estructuras jerárquicas y de poder están basadas en un modelo patriarcal, en un modelo masculino. La presencia de las mujeres en las organizaciones no solo debe ser transformadora respecto a las cuotas de poder, sino la transformación de ese concepto de poder. En una entidad, en muchas ocasiones, no importa quién sea la persona que preside o que asume el cargo de tesorería o ejecutivo, cuando el funcionamiento es un funcionamiento cooperativo y colectivo de carácter feminista. Quiere decir que el feminismo no solo se posiciona en la presencia de las mujeres, en las cotas que las mujeres tienen en los espacios de poder. Esto puede ser importante, es un debate viejo sobre qué es lo que debe perseguir el feminismo, cuál es el objetivo del feminismo, ¿no? Si puedes cambiar la realidad desde el poder o puedes cambiar la realidad para cambiar el poder. Entonces, en este debate, yo desde las estructuras asociativas creo que el trabajo feminista, aun a pesar de que podamos estar en cargos ejecutivos, debe estar en esa transformación de la realidad para transformar el modelo de poder. Es decir, buscar un modelo de cuidados, de articulación en torno a la vida, que sea mucho más cooperativo, mucho más común, mucho más transformador, mucho más igualitario desde la raíz, no desde la jerarquía. Porque no perdamos también esa mirada, porque cuando hablamos de entidades transformadoras, lo de menos es quien preside, o debería ser lo de menos. Claro, yo creo que totalmente, para mí, creo que al final tenemos como una oportunidad muy buena desde nuestra posición feminista de cambiar un poco esa jerarquía o esa forma de poder que se ha dado siempre asociada tradicionalmente a lo masculino, y dar esa visión de los cuidados, que no eres menos el jefe en una empresa por cuidar, quiero decir.
pero sí que es cierto que actualmente no se da y al final tiene mucha importancia quién preside o quién tiene los cargos más altos. Entonces creo que al final no podemos descuidar ninguna de las dos vertientes, porque ojalá todo fuera desde una visión de los cuidados, pero como no es así, creo que sí que tenemos que cuidar un poco el hecho de decir, de revisarnos el por qué siempre hay más hombres en ciertos cargos o tal, aunque sin dejar de lado, por supuesto, lo que ha dicho Juana de trabajar por el cambio de esas estructuras. También añadir, ¿no? Un poco el tema que también va vinculado, ¿no? Cuando vemos las raíces también va vinculado un poco a esto, dependiendo de ciertas cargas domésticas, familiares, depende de cómo esté estructurado, ¿no? Tu entorno, tú puedes dedicar más tiempo, es decir, porque también el ocupar un cargo, pues conlleva una faena, conlleva una responsabilidad y conlleva muchas veces reuniones, horas que estás fuera de casa. Entonces, también si nos basamos en que si la sociedad está más sensibilizada y la sociedad es más justa y la sociedad es más feminista, sí que permite que tú ese tiempo lo puedas dedicar a esas juntas, a esas reuniones, entonces muchas veces viene de esa base también dada, ¿no? Que muchas veces gracias a que he tenido un cierto apoyo en mi entorno, en mi núcleo familiar, he podido estar ahí, pero cuántas y cuántas mujeres no lo tienen y es muy difícil, ¿no? Y aún así pesa, y aún así es duro, es durete el tema. Entonces ya no solamente que hay que ver todas las patas, y hay que ver la situación, ¿no? Que el contexto en el que estamos. Y sí, bueno, hay asociaciones, hay liderazgos de una manera o de otra, como decía Juana. Por ejemplo, yo formo parte también trabajo para CERAI, otra asociación, que el coordinador es un chico, pero el equipo está formado en su inmensa mayoría por mujeres, y sí que es muy transversal, sí que hay muchísimo cuidado, o sea que, y habla el coordinador y no sube el pan, es decir, es un diálogo y una conexión muy buena. Entonces, yo me siento cómoda, ya no miro tanto el género, sino todo el camino y todas las tomas de decisiones hasta llegar a una decisión, ¿no? Y sí que es verdad, Juana. Muchas veces ya no es tanto quién, sino el cómo y de qué manera. Pero a mí, por ejemplo, sí que me parece que a veces, o sea, creo que tenemos que tener la doble visión, que es muy complicado, que creo que en el tema feminismo, por ejemplo, tenemos que estar siempre teniendo en cuenta 80.000 factores, ¿no? O sea, cómo es la realidad ahora y adaptarnos a ella, porque al final, también bajo mi punto de vista, no podemos ser fuera de esa realidad, pero actuar para cambiarla. O sea, es como tener en cuenta muchísimas cosas. Pero sí que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, de que al final a mí sí me parece importante reivindicar que en los puestos de poder existan mujeres, porque aunque luego trabajemos desde dentro con esa dinámica, vivimos en una sociedad heteropatriarcal, y si llaman por teléfono para hacer una entrevista, yo, por ejemplo, en mi entidad ahora mismo, en el Consell Valencià de la Juventud, si llaman para una entrevista no quieren a la tesorera, quieren a la presidenta o presidente. O si en el equipo técnico, por ejemplo, que también es o sea, los puestos con más representación hacia el exterior, también intentamos hacer la reflexión de que los ocupen, o intentar que los ocupen mujeres. Porque si llaman preguntando por pues la persona gerente que se encarga del equipo técnico, van a llamar preguntando por esa persona, no les sirven otras, y al final eso lo que hace es que de cara al público lo que se visibilice o a lo que se le da peso es a esos puestos. Entonces creo que es como un trabajo que tiene que estar también muy equilibrado, y también intentar que esas personas que están en los puestos de dirección o de responsabilidad en la entidad que también estén sensibilizadas con todo esto. Que no sea algo que a veces se deja a lo mejor a una comisión, que esa comisión se encarga un poco de tal, sino sensibilizar también a los puestos así, para de verdad introducir, que a mí eso me parece una de las cosas más fáciles y más útiles que podemos hacer para el feminismo, el tema de los cuidados, ¿no? Que no se invisibilicen tareas, que se tengan en cuenta también al resto de personas, que los cuidados sea una parte más fundamental de la entidad, como puede ser la parte económica, o sea, que lo pongamos al mismo nivel, los cuidados que eso. Y yo creo que esa es la forma de ir cambiando como poquito a poco, pero adaptándonos a la realidad que desgraciadamente todavía vivimos.
Y yo también, bueno, os quería lanzar una pregunta que es un bombazo, porque también está muy relacionado con lo que acaba de comentar Chris, de reivindicar un poco los cuidados, o al menos así lo vivo yo. A ver, os la lanzo. ¿Creéis que en las entidades en las que estamos o en las que participamos hemos ido conquistando estos espacios de participación, espacios públicos y tal, o por el contrario seguimos ocupando los espacios que la sociedad reserva para nosotras? Es decir, por ejemplo, hemos estado en espacios educativos y estas tareas siempre se han reservado a las mujeres. ¿Hemos ido conquistando estos espacios públicos o realmente seguimos en los espacios que siempre se nos ha reservado? Porque yo creo que estamos en estos espacios, pero no lo veo como algo negativo. Creo que es desde donde podemos reivindicar esta importancia de educar, de cuidar. Yo no lo vivo como algo negativo, pero no sé qué opináis vosotras, o Maite, que viene de otro entorno, no sé. Andrea, cuéntanos, que te veo... Yo no sé si conquistado o copado. Quiero decir, el trabajo que estamos haciendo ahora con los adolescentes más reciente es analizar el por qué los chicos no suelen estar en nuestros espacios, porque en el centro juvenil, por ejemplo, la mayoría son mujeres. Y los pocos chicos que hay son unos súper chicos. Queremos que todos los chicos sean como esos chicos, ¿vale? Entonces, estamos intentando analizar por qué no hay más hombres en los espacios de cambio. Y los pocos que hay trabajo que hacer con ellos, pero ya hay mucho trabajo hecho. Son un modelo de hombres que ojalá fuesen muchos así, ¿no? Entonces, es muy curioso porque, como decíais, seguimos siendo las mujeres las que estamos en los espacios educativos y las que luchamos más por... También conozco a muchos hombres que hacen mucha fuerza para cambiar el mundo y hacerlo más feminista, pero muchos menos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué parece que el feminismo solo es cosa de mujeres? ¿Por qué no están todos los hombres que también tienen su parte? Esto lo digo con cuidado, pero también tienen su parte de sufrimiento del que les eduquen en cómo ser un hombre, ¿no? En la sociedad, y dicen, jolines, a mí me educan en que yo tengo que ser así y yo no quiero ser así, no soy así ni quiero serlo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el mundo del feminismo y en nuestros espacios la mayoría son mujeres y las que hacen estas tareas son mujeres? Lo dejo ahí. En el ramo un poco así de donde vengo yo, ¿no? El tema de huertos urbanos y agroecología y demás, pues bueno, el peso del género masculino pues tiene muchísima potencia y muchísimo impacto y es difícil. Yo lo he notado mucho por ejemplo, vas a impartir una formación y de repente cuando habla un chico, un señor, tiene 1000 veces más peso que tú, que lo que estás diciendo. Y bueno, yo he vivido situaciones muy interesantes, ¿no? En este tema que dices, jolines, ¿no? O sea, no sé, ya dices, digo algo, me callo, ya estás ahí diciendo, bueno, aquí llega el listo de turno y ya está, ya tiene la razón, y porque es un chico, pues ya estamos ahí, ¿no? O no sé, desde ahí a mucho más, ¿no? Pero bueno, sí que, o cuando, por ejemplo, me ha sido muy grato también, desde que nos hemos puesto a arreglar la valla, me he dado cuenta que somos todo mujeres, que estamos arreglando la valla, somos capaces de arreglar la valla y no tiene por qué ser sorprendente que estemos todas arreglando la valla, para que llegue alguien, macho men, ¿no? Y diga, oh, estáis arreglando la valla, oh, sí, somos capaces, oh, no, yo qué sé, estas cosas son muy buenas. Y poco a poco me gusta que se vayan dando estas visiones nuevas, ¿no? Estas situaciones nuevas de que las mujeres arreglamos la valla. En la Nimeta se da mucho, que somos mucha mujer dándole a la azada, y eso es muy interesante y está muy bien. Y la verdad es que sí. Pero por otra parte, yo también estoy en EPD, ¿no? En Educación para el Desarrollo, y sí que se nota mucho, ¿no? Que está toda la parte de educación sí que está copada por mujeres. Sí que se nota. Hay que hacer mucho trabajo aquí, también. Bueno, yo
Estoy de acuerdo con vosotras. Creo que la educación es la herramienta más transformadora que existe. Así es que el feminismo en los espacios educativos es fantástico. Lo que ocurre es que no debemos ser ingenuas. El hecho de que las mujeres eduquen no quiere decir que las mujeres trasladen o trabajen desde el feminismo. Es decir, el feminismo es una posición ideológica que necesitamos adoptar todas las mujeres para poder transformar, efectivamente. Sí que creo que, por aquello que soy la más mayor, sí que creo, Laura, que las entidades han cambiado mucho. Sí que creo que hemos avanzado muchísimo, aunque para vosotras quede mucho todavía por hacer, pero creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Incluso creo que la actitud de las mujeres dentro de esas entidades es la que ha permitido que los compañeros transformen su mirada también. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? También creo que el feminismo es un asunto de mujeres. Esto no significa que no tengamos que tener a compañeros hermosos al lado, pero sí que creo que hay un espacio propio, una habitación propia en la que nosotras tenemos que construir, porque es nuestro espacio para desarrollarnos plenamente y para combatir la desigualdad. Y hay muchas mujeres que están en una situación muy, muy desigual. Hay mujeres que están en situaciones verdaderamente insostenibles. Las situaciones de violencia estructural y de injusticia son tremendas. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad ahí en la que el protagonismo tiene que ser femenino, no puede ser de otra manera. Y creo que con esa actitud nuestra y con esa manera de trabajar es con la que nuestros compañeros deciden caminar al lado, ¿no? Y también asumir su papel desde sus espacios, ¿no? Desde sus maneras de posicionarse, desde las masculinidades. Son semillas. Cuando las mujeres llegamos a espacios de poder, incluso a espacios de poder feministas, no podemos olvidar que otras muchas mujeres quedaron en el suelo pegajoso sin poder levantar la cabeza. No digo ya en el techo de cristal, digo en el suelo pegajoso. Sí, yo un poco cuando has planteado, Laura, la cuestión, pensaba un poco que creo que está bastante relacionado con lo que habéis dicho el resto hasta ahora, como la trayectoria que yo he tenido. Quiero decir, al final creo que por lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Todo lo que la sociedad nos inculca o nos impone, por toda esta idea de los cuidados ligados fundamentalmente a las mujeres, ¿no? O esa que las mujeres siempre tenemos en cuenta mucho más todo el tema de cuidados, al final un poco yo creo que a raíz de todo esto acabamos las mujeres ocupando espacios como por ejemplo el de la educación. Creo que eso es inevitable por las situaciones que se dan, ¿no? Por la estructura que vivimos. Yo, por ejemplo, fue así, un poco me surgió la inquietud de la educación, pero al final, claro, luego te das cuenta de que dices, claro, ¿y por qué no me surgió la inquietud, yo qué sé, de la política, por ejemplo? Pues no, eso también tiene que ver. Pero bueno, al final es cierto que acabamos llegando más mujeres, ¿no?, a estos espacios, que no es algo malo. O sea, lo que habéis estado comentando, creo que al revés es una oportunidad. Y creo que los propios espacios tenemos que entender también esa responsabilidad de que llegan todas estas mujeres y que podemos hacer espacios feministas y espacios que ayuden a que encontremos otras formas de entender la educación o de entender el cambio. Porque yo, por ejemplo, cuando entré a Splice, ¿no?, como monitora, mi interés era la educación en valores de los niños y de las niñas, ¿no? Pero el espacio fue muy generoso conmigo y me enseñó a despertar esa inquietud que yo no tenía, más en cuanto a pues una lucha más política, ¿no? Más política, entendiendo política no como de partidos políticos, sino como de cambio en la realidad, ¿no? Y fue gracias a Splice, o sea, fue gracias a llegar ahí de manera inevitable a ese espacio educativo en el cual entendí la educación como una herramienta de cambio social y en el cual entendí también la participación juvenil como lo mismo. Y yo creo que también estos espacios que nos autodenominamos feministas, creo que una de las grandes oportunidades y responsabilidades que tienen es esa, ¿no? El apoyar a las mujeres que los forman, el no invisibilizarlas y el darles
la oportunidad de conocer otras muchas realidades que pueden convertirse en sus futuras inquietudes, aunque en el primer momento no lo han sido. Y yo creo que para mí eso es súper importante, y de ahí, o sea, el cómo hacerlo, yo creo que sí que tenemos experiencia, ¿no? Nos hemos debatido mucho y nos hemos discutido mucho y seguimos haciéndolo en cómo crear un espacio así, que yo creo que al final es generando estos espacios de compartir entre mujeres, de diálogo entre nosotras, al mismo nivel, ¿no? De poder decir, ostras, que es que esto a mí también me pasa, es que no soy yo sola, o sea, no es algo que pensaba que me pasa a mí, es que me identifico, lo visibilizo, le pongo nombre y es mucho más fácil luchar, ¿no? Si sé que es una causa compartida y si le ponemos nombre a las cosas que muchas veces... Claro, a mí yo ahora quiero lanzaros una pregunta, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que el arma más poderosa para cambiar la realidad es la educación y que debemos hacerlo, aunque los espacios no estén predeterminados para nosotras, que como muy bien dices, no tiene por qué ser algo negativo, sino para trabajar en ello. ¿Cómo podemos o cómo creéis que debemos abrir esos espacios a las nuevas masculinidades? Yo creo que, claro, es que desde nuestra visión es un poco lo que dice Cris, al final, para mí todo pasa por la educación, entonces creo que lo que tenemos que seguir trabajando es en educar a los niños, en este caso, en nuevas masculinidades. Pero claro, el problema viene en la gente que ya somos de una cierta edad y ya estamos educados o educadas en ciertos roles. Yo creo que al final pasa todo, no solo por la educación, sino por un proceso constante de reflexión, porque al final, por mucho que nosotras queramos que nuestro vecino cambie, si ese hombre no quiere revisarse su masculinidad, por mucho que nosotras lo intentemos, no somos salvadoras de nadie ni superheroínas. Entonces creo que es un proceso obviamente colectivo, pero tiene que haber un mínimo de reflexión personal y de introspección. Yo aquí también creo que tiene mucho que ver, y que creo que ya estamos en ello. O sea, yo creo mucho en esas pequeñas cositas. O sea, las nuevas masculinidades es algo es como nuestro objetivo final, ¿no? El poder darle una vuelta también a eso. Pero para mí, por ejemplo, esa nueva masculinidad puede generarse no solo en el grupo de niños y niñas o de jóvenes en la de educación, que eso es obviamente, vamos, súper poderoso y es un sí, sino también, por ejemplo, en el momento en el que se genera, por poner un ejemplo, estamos un grupo de personas y se genera un ambiente en el cual si un hombre hace un comentario que se relaciona con esa típica masculinidad, ¿no? Heteronormativa y superconstruida, no es un ambiente en el cual ese comentario sea bienvenido, ya estás poniendo ese granito de arena para generar esa nueva o ese pequeño cambio. Yo creo que para las personas que ya a lo mejor que no son jóvenes o no son niños o niñas, yo creo que ahí sí que pienso que 100% el cambio, los pequeños cambios se tienen que dar por ahí. Aparte de, obviamente, visibilizar esas nuevas masculinidades para que la gente lo entienda, lo sepa lo que es. También desestigmatizarlo, porque muchas veces sacamos conceptos y se estigmatizan tanto que es como, no, ¿sabes? También el generar esa, entendedme, de manera positiva, presión social, de decir, no, es que este comentario no, o esta actitud no, que obviamente va más allá, porque eso es muy superficial, pero yo creo que poco a poco ahí también tenemos una grieta del sistema. Mira, perdón, habla. Bueno, y también que entender que una nueva masculinidad no es hablar en femenino, es decir, yo hablo en femenino, cambio el género a todas mis frases, ellas somos todas y tal, y va, ya está, yo lo tengo todo hecho. Bueno, no sé si os habéis encontrado con este tipo de ejemplos, pero es muy interesante, ¿no? Es decir, tiene que ser un trabajo más amplio, más de fondo, ¿no? Y bueno, no sé, desde donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Será ahí el tema de trabajar los ecofeminismos también, pues a partir del día a día, ¿no? En el huerto, tratar con cuidados en el huerto, ¿no? Y tirar por ahí materiales didácticos
con otros imaginarios, con otras actitudes, con otras formas de hacer las cosas. Bueno, desde el trabajo pues es importante, pero también es parte de la vida, porque cuando me viene un aula que el docente es docente, no es profesora, que es complicado, porque ya lo digo, en los centros educativos hay muy pocos chicos que son profesores, pero cuando llegas allí estás educando tanto a los nanos como al docente que tienes delante, ¿no? O las formaciones que estamos dando tanto en AMPAs como en equipos de formación y del profesorado, pues ya estás metiendo ahí el ecofeminismo y ya vas haciendo también un trabajo potente. Sí. Como quería decir antes, que me gustaría tener la respuesta para lo de las nuevas masculinidades, pero no la tengo y lo llevamos intentando muchísimo tiempo. Pero sí que hemos observado que para querer los chicos cambiar, debe haber primero una intencionalidad que pasa por tener conciencia de la realidad de la desigualdad, y luego luchar con la contraparte. Es decir, hay un gran movimiento político y no que está haciendo la carrera al revés. Entonces, muchas veces lo que nos suele pasar es que a los chicos todo lo que suene a feminismo, le tira ya para atrás, porque hay tanto interés en echar por los suelos el movimiento feminista que asusta. Por lo tanto, estamos haciendo últimamente estrategias de trabajar el feminismo y la igualdad de género sin mencionar nada que se le parezca a estas palabras, aunque el contenido sí lo sea. Y es una medida desesperada ya, porque nos hemos encontrado muchísimas veces que en cuanto decimos estas palabras clave como feminismo o igualdad, mucha gente se cierra en banda. Y vale más la pena igual trabajar ciertos temas, ciertos aspectos que entiendan, ostras, pues es verdad, esto está pasando tal cual, pues de esto trata el feminismo. Y dicen, anda, de esto trata, yo creía que era otra cosa. Vale, entonces es difícil que esa gran cantidad de chicos tengan la intención de cambiar y además hacer la carrera a la contra de partidos. Ahí me siento súper identificada porque he tenido que empezar muchísimas formaciones, ¿no? Del ecofeminismo con las palabras ecodependencia e interdependencia. Y ir con muchísima calma y paso a paso y muy tranquilamente, porque las miradas del título de la charla ya le indicaban ecofeminismo. Veníamos y me encontraba con un clima diciendo, ¡guau, qué bonito!, ¿no? Por otra parte, qué divertido y qué bien me voy a pasar, ¿no? Porque poco a poco vamos a conseguir caminar y la verdad es que sí, es muy chulo. A mí los retos también me molan mucho, pero sí, tienes que empezar con ecodependencia, interdependencia, tal, y luego ya por los clichés y las etiquetas, ¿no? Pasa lo mismo con ecologismo, pasa lo mismo con muchísimas cosas. Sí, quería también totalmente de acuerdo con ambas, pero al final como que yo creo que la clave está en nuestro posicionamiento en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Aquello que es el cambio que quieres ser, ¿no? Haz cosas, no te quedes parada desde las acciones y desde las actitudes y el posicionamiento personal, porque al final trabajamos con grupos y nosotras somos el espejo de esto, ¿no? Entonces, fundamentalmente la primera transformación feminista tiene que ser en nosotras mismas. No podemos pensar que lo hemos conseguido. Tenemos que revisarnos todos los días, ¿no? Antes de entrar en un grupo, antes de entrar en una dinámica, antes de entrar en un juego, en una relación personal. Esta revisión es imprescindible porque el cambio está en nosotras y a partir de ahí haremos fijo a todo lo demás. Después de años en esto, también creo que es
feminista es agotador, porque no decir soy feminista, sino serlo, ¿no? Es totalmente agotador, porque lo que haces es tener conciencia de todo lo que sucede a tu alrededor. Tienes un piloto automático que ve, que mira, que escucha de una manera diferente, ¿no? Y eso es muy cansado porque además pues andas como siempre cuestionando. Escuché a una feminista de la que yo aprendí mucho una vez que me dijo, Juana, es que el feminismo es molesto, tiene que ser molesto. Al final, hay veces en las que, como decía Cristina, hay cosas que no puedes tolerar, que tienes que decir, no, mira, no, esto no lo vamos a hacer así. No, mira, es que creo que tenemos que replantearnos. No, mira, yo pienso que... Y tienes que decir, tienes que expresar y tienes que posicionarte. También es verdad que para que te escuchen no puedes andar todo el día con el sable en la mano. Hay que construir de otra manera, hay que tejer. Hay que hacer que las personas descubran también eso que tú ya descubriste desde el buen hacer, desde las experiencias positivas, desde la felicidad, desde el encuentro, ¿no? Desde la satisfacción de lo que estás haciendo. Pero desde luego es un espacio también de posicionamiento personal en el que tienes también que radicar. Sí, yo estoy súper de acuerdo con la frase de que el feminismo es molesto, pero es que además es que sí, o sea, es un poco agotador el estar todo el rato cuestionándotelo, pero luego si lo piensas en realidad, yo lo vivo como agotador, pero luego me parece como algo muy, muy bonito, porque al final, como he dicho al principio, yo lo vivo como compartir, entonces sí, me lo cuestiono todo, pero luego cuando puedo compartir con una compañera algo que me he cuestionado y he aprendido, jolín, es una satisfacción que aunque sea quizá una tontería, al final creo que es un poco lo que decíamos, ¿no? No podemos cambiar todo, pero si cambiamos las pequeñas cosas, pues oye, estamos haciendo mucho. Ese cambio de ponerte como las gafas moradas, ¿no? Verlo todo desde otra perspectiva y realidad te da como un enfoque que antes no comprendías, ¿no? No sé, yo por ejemplo recuerdo que la primera vez, ¿no? Las primeras veces una profesora mía del instituto fue la que más me introdujo, ¿no? Todo el tema del feminismo, esta nueva mirada, este nuevo cambio, ¿no? Y creo que como ha dicho Juana, el feminismo molesta y debe molestar para que se produzca un cambio real. Entonces, ver cómo, por ejemplo, esos micromachismos que tenemos tan arraigados a nosotras mismas, a la sociedad, ver cómo no tiene por qué ser así, posicionarte y ver cómo pueden cambiar las cosas con a lo mejor pequeños gestos o pequeñas actitudes, creo que personalmente me da como mucha esperanza para seguir construyendo con todas ese nuevo camino, ¿no? Hacia una igualdad real. Sí, y bueno, yo os quería preguntar un poco para cerrar esto, porque yo hablaría con vosotras de un montón de cosas, porque se me está pasando volando. Pero quería preguntaros, hemos hablado un poco de qué hacemos para educar o para crear nuevas masculinidades mirando un poco hacia afuera, pero yo os quería preguntar, ¿qué hacemos o qué debemos hacer las mujeres dentro de nuestras propias entidades para seguir este feminismo, para apoyarnos entre nosotras? ¿Qué opináis? ¿Qué hacéis vosotras? ¿Cómo lo vivís esto? Claro, yo por ejemplo, creo que para empezar todas debemos hacer como un trabajo de introspección, ¿no? De analizar nosotros mismos nuestros propios comportamientos y los comportamientos que están alrededor y que no debemos dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, algo a lo mejor tan simple como utilizar un lenguaje inclusivo, creo que es una manera de hacer pequeñas acciones que pueden cambiar más allá de la realidad, ¿no? Además, bueno, creo que todas estamos de acuerdo en que el feminismo no es compartir, aprender y desaprender. Entonces, creo que, por ejemplo, crear estos espacios para poder sentirnos cómodas, expresarnos libremente, son tan importantes tenerlos y hacerlos públicos y reivindicarlos. Además de apoyarnos, ¿no? De vernos como aliadas y no como enemigas, que luchamos todas hacia un mismo objetivo.
Y sobre todo yo creo que es respetarnos y escucharnos nosotras mismas, ¿no? No juzgarnos y... Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Elena. Yo creo que se trata de encontrar espacios en los que juntarnos nosotras, construir, seguir aprendiendo, leer mucho también sobre feminismo, sobre cosas que creo que nos ayudarán a comprender lo que nunca nos contaron, ¿no? Las cosas que nunca llegamos a descubrir, sentarnos con que tienen también sus propias experiencias y crear espacios de encuentro, de reflexión, de acogida. Yo creo que seguir construyendo colectivamente. Correcto, tal y como decíamos, el feminismo es cansado y cuando no te canses tienes que preguntar por qué no te está cansando. Yo creo que siempre hay nuevas fronteras y nunca está todo hecho, y cuando tú ya te encuentres realizada o bastante, bueno, incluso si no, da igual, podemos hacer el camino juntas, ayudar a las demás. Lo que hablábamos, ¿no? de la sororidad, el apoyo entre mujeres es tan necesario que sin eso creo que no se puede avanzar. O sea, nos hemos encontrado con, y me duele decir esto, pero muchas mujeres que se abanderan mucho del feminismo, pero hacer el camino sola no vale tanto la pena. Es genial que las personas se vean a sí mismas más capaces de todo, pero no te lo guardes para ti sola. Ayuda a todas las que puedas de tu alrededor. Sí, sobre todo con lo que decía Juana antes, no solo entre nosotras, que igual podemos tener una situación un poco más privilegiada, sino darnos cuenta y sobre todo escuchar, y si una mujer que tiene muchas más dificultades, como comentaba antes Juana, del suelo pegajoso, escucharla y comprenderla y no creer que nos está atacando por decirnos que nosotras tenemos ciertos privilegios, sobre todo eso, escuchar a las que están en situaciones distintas a la nuestra, porque además de aprender, es lo que estábamos diciendo, nos podemos ayudar entre todas. Sí, yo justo iba a decir que, por ejemplo, yo creo que lo que podemos hacer como personas que con cierta sensibilidad y conocimiento de pues, información y demás, y que tenemos acceso a ella, tenemos que ser conscientes de que esto es un privilegio, o sea, esto es un privilegio el poder encontrarnos en espacios así, el poder tener tiempo para informarnos, para tal. Y creo que con los privilegios también vienen ciertas responsabilidades, y creo que tenemos la responsabilidad de no mantenernos al margen, de entrar en la lucha feminista y de hacer todo lo que podamos por aportar esa perspectiva dentro de nuestros espacios. Y también la responsabilidad, o yo lo veo así conmigo misma, de seguir informándome, de seguir leyendo, de seguir viendo nuevas perspectivas, de, aunque a veces duela o cueste o el cuerpo te diga todo lo contrario, intentar cortar de raíz es muy complicado, pero intentar dentro de nosotros también hacer esos cambios, ¿no? Cuando me salga de dentro el odiar a otra mujer, el plantearme, hostia, es que esto es porque me lo está inculcando la sociedad, o sea, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿No? O sea, estoy haciendo lo que el heteropatriarcado quiere, que eso también es una pregunta bastante tal. Es a nivel interno, y yo en mi entidad, por ejemplo, ahora mismo lo que intento como cambios muy concretos para intentar aportar a toda esta lucha feminista, una de las cosas que me parecen súper importantes y que intento hacer es lo que he comentado antes, de aportar la perspectiva de los cuidados. O sea, por ejemplo, parece una absurdez, y yo siempre, además Laura y Elena se van a reír seguro porque yo siempre he sido una persona que ha criticado muchísimo esto, pero intento que se den espacios donde poder transmitir cómo estamos o cómo nos sentimos, pero que esos espacios estén al mismo nivel de importancia que cualquier otro espacio. Es decir, que no vale el decir, no, es que si te encuentras más, no, si estás un poco más plof esta semana no pasa nada, pero luego hay que sacar esto, no. O sea, la productividad, que a veces cuesta mucho romper esa dinámica en el sistema capitalista en el que vivimos, está al mismo nivel de cómo estemos, y si no estamos, pues no tendrán que salir tantas cosas y no pasa nada. Y luego también, muy importante, o bajo mi punto de vista, el tema de la interseccionalidad, ¿no? O sea, al final hay veces que por la situación hacemos feminismo o nos centramos en un feminismo que quizá no tiene en cuenta otras luchas que también se están dando de la misma manera y que bajo mi punto de vista están interrelacionadas, y unas
o sea, al final tenemos que hacerlas a veces quizá cada una por su lado, pero muchas otras veces las tenemos que combinar y tenemos que pensar también en intentar, por ejemplo, una cosa que yo creo que nos cuesta mucho, o en todos los espacios en los que he estado a nivel asociativo yo ha pasado eso, intentar ser diversas, ¿no? Intentar comprender por qué no hay representación de todas las mujeres en nuestros espacios e intentar solucionarlo. Porque entramos también en las dobles y triples opresiones, ¿no? No es lo mismo ser mujer que ser mujer joven racializada, ¿no? Y tener en cuenta todo esto para no caer en hacer únicamente una clase de feminismo, sino también tener en cuenta y fomentar, que es muy complicado, pero fomentar que romper un poco esas dinámicas y hacer cada vez más inclusivos nuestros espacios, que también son importantes. Bueno, pues nada, en verdad hasta aquí ha llegado la conversación sobre las mujeres y el voluntariado. Queríamos daros las gracias por participar, porque es un proyecto que nos hace mucha ilusión y poder compartirlo con vosotras, pues aún más. Como ya hemos dicho, creo que el feminismo es construir y creo que en este espacio acabamos de construir un montón. Y eso, yo creo que tanto Laura como yo estamos súper contentas y orgullosas de que hayáis participado. Y nada, y eso, que muchas gracias por participar y compartir vuestras experiencias con